Los cangrejos son uno de los 7 grandes clanes de Rokugan, un clan extremadamente militarista, ocupados en defender constantemente la muralla que separa al imperio de las tierras sombrías. Duros, honestos, sacrificados y brutales, son uno de los clanes más populares que existen. Veamos su historia. El kami Hida fue el fundador del clan cangrejo, así como el más fuerte físicamente de los kami. En cuanto los hijos del sol y la luna tocaron el suelo del reino mortal, dejaron de ser divinos. Si bien no eran hombres mortales, tampoco eran ya dioses. No envejecían, pero se les podía matar. No tenían el poder divino de antaño, pero seguían siendo muchísimo más poderosos y prodigiosos que cualquier mortal. Los kami se dieron cuenta de que los mortales del mundo al que cayeron necesitaban ser gobernados y llevados a la gloria, así que organizaron un torneo y el vencedor se convertiría en el emperador del naciente imperio Esmeralda de Rokugan. El primer combate de este torneo fue entre Hida y su hermana Shinjo, pero a pesar de su espectacular corpulencia, Hida fue derrotado por la agilidad de Shinjo. Tras esto, se reprendió a sí mismo durante horas, maldiciendo su torpeza. El kami Hida era el miembro más fuerte de su familia, pero no le daba demasiada importancia a la sabiduría, ya que le bastaba con la fuerza bruta, y ahora por primera vez en su existencia se sintió débil. Entonces el sabio monje Shinsei apareció, se acercó a él y le dijo que su incapacidad para aceptar sus debilidades fue lo que realmente le hizo caer. Hida tomó lo que el hombre le había dicho muy seriamente y con el paso de los años aprendió a combinar su fuerza con estrategia, observando de cerca a los clanes León y Dragón y adquiriendo su conocimiento táctico. Por cierto, un apunte importante. En la narración sobre la historia general de Rokugan dije que Shinsei apareció por primera vez en la corte de Hantei durante la guerra contra Fulen, pero eso fue una errata. Esa era en todo caso la primera vez que Shinsei se presentaba oficialmente ante Hantei y se hacía conocido por todos, pero él ya había estado contactando con los kami casi desde que llegaron al mundo. Continuando con la historia, Hida encontró un palacio de mármol rosa, con vistas a la costa más al sur del océano, y conoció a una mujer llamada Masiko, que le contó que ese palacio alguna vez había pertenecido a su familia, pero que ahora estaba gobernado por un Orochi hambriento, y las tribus sacrificaban temerosamente niñas para apaciguarlo. Hida y sus seguidores tramaron un plan para derrotar a la bestia. El kami cangrejo recordó el vino de arroz que utilizó Amaterasu con Onotangu, una poción que intoxicaba la mente y confundía los sentidos. Cuando llegó el día de otro sacrificio, el Orochi hundió su cabeza en un barril de este brebaje plantado por Hida. En ese momento, el kami cortó el cuello del Orochi antes de que sus sentidos confundidos pudieran detectarlo. Hida tomó el palacio como suyo y lo nombró Kyuden Masiko, en honor a la mujer que había capturado su corazón y con la cual se casó. Cuando Fuleng se levantó para desafiar a Hantei, Hida y sus seguidores fueron los primeros en darse cuenta de que algo demoníaco se acercaba desde el sur. Por entonces él ya era el guerrero más temido en Rokugan, y se conocía que sus seguidores no solo eran rudos y valientes, sino también grandes constructores. La famosa Miwaku-kabe, la muralla encantada de la ciudad prohibida, fue construida durante la Primera Guerra por orden de Hantei. El emperador escogió a 4 de los grandes clanes, Grulla, Cangrejo, Kirin y Fénix, para que construyesen las murallas que debían de proteger a la ciudad de las fuerzas de Fulen. Una muralla que no solo se componía de roca, sino también de hechizos. Los Shugenyas y Sawa estuvieron muy involucrados en la construcción de la muralla y como consecuencia las 4 murallas integran poderes espirituales que las han preservado a lo largo de los siglos. En cuanto a la aportación de los cangrejo, no solo se ocuparon de hacerlas físicamente resistentes, sino también de llenarlas de túneles, laberintos, trampas y áreas para emboscadas muy similares a las que harían más tarde en su famosa muralla del sur. El emperador Hantei también ordenó que se registrara el imperio y que se matara a todas las criaturas no humanas, inteligentes o mágicas, para que Fuleng se viera privado de posibles secuaces, espías o tropas adicionales. Durante esta búsqueda, Hida se encontró con Unmei y su gente,
que eran Koumori, murciélagos que podían adoptar forma humana. Extrañamente, Hida reconoció que no eran secuaces de Fuleng y, desobedeciendo a su hermano, hizo una excepción y les permitió escapar a las Islas de las Especias y la Seda. El clan del cangrejo luchó valientemente durante mucho tiempo en la guerra contra Fuleng, pero poco a poco fue perdiendo terreno. La derrota parecía inevitable, cuando apareció Shinsei y reveló que un pequeño grupo de individuos podía infiltrarse en las tierras sombrías y derrotar a Fuleng, pero que, para cumplirse con éxito la profecía, tendrían que ser mortales. Hantei declaró que se enviaría a un individuo de cada clan para unirse a esta tarea, los llamados 7 truenos. Hida propuso inmediatamente que su propio hijo, Hida Atarashi, fuera el trueno del cangrejo, ya que tenía el mejor conocimiento de las tierras sombrías. Los 7 truenos y Shinsei se adentraron en las tierras sombrías. Hida Atarashi lideró a los truenos a través de estas, ya que conocía el terreno mejor que nadie. Finalmente, encontraron a Fuleng y lo derrotaron, pero el coste fue alto, ya que tan solo Shinsei, Shosuro, la trueno de escorpión, y Atarashi sobrevivieron a la pelea. Pero Atarashi estaba moribundo, así que haciendo acopio de sus últimas fuerzas, les dio una oportunidad de escapar a Shosuro y Shinsei enfrentándose al primer Oni, el lugarteniente de Fuleng, que venía a por ellos. Se volvió hacia el monstruo y rugió: «Soy Atarashi, hijo de Hida, el más fuerte de todos los dioses. He matado a tu amo. Enfréntate a mí, si te atreves». El trueno del cangrejo se quedó para luchar hasta la muerte. Fue derrotado, pero les dio unos minutos valiosísimos a sus compañeros. Eso sí, esto lo pagó con algo peor que la muerte, pues después de morir, la mancha de las tierras sombrías comenzó a dominar su cuerpo y se levantó de entre los muertos como un Akutenshi, un perdido, un servidor no muerto de Fuleng. Su herencia divina se combinó con el inmenso poder que el Higoku le había otorgado y creó un monstruo. La guerra se había ganado, pero las desgracias no terminaron para el kami Hida. No solo perdió a su hijo, sino también a su esposa, cuyo castillo fue asaltado por las criaturas de las tierras sombrías. Antes de ser tomada por ellas, Masiko cometió Higai, el equivalente del seppuku para las mujeres que no eran samuráis, y su último acto fue prender fuego al palacio. Consumido por la pena, Hida ordenó que su nombre nunca más se pronunciara. Sin tiempo que perder en lutos, el emperador ordenó a su hermano Hida que defendiese sus tierras contra las incursiones lanzadas desde el vil reino conocido como las Tierras Sombrías. Hida y sus seguidores crearon entonces la primera muralla, un cinturón de fortificaciones diseñado para bloquear los ataques de las fuerzas de Fuleng. Esta primera muralla, entre comillas, no era realmente una muralla. Estaba compuesta por una serie de empalizadas, baluartes y fortalezas. Y durante más de 600 años, esto fue suficiente para proteger al imperio de los esporádicos y descoordinados ataques procedentes de las tierras sombrías sin el mando de Fuleng. Fue en este momento que se fundó oficialmente el clan del cangrejo en las hostiles montañas cerca de la frontera sur del imperio. Hida proclamó que cualquiera que fuera incapaz de sobrevivir en este entorno brutal no era digno de seguirle. Reunió a sus seguidores y preguntó: ¿quién es lo suficientemente fuerte como para llevar la carga conmigo? Se hizo el silencio hasta que 3 hombres dieron un paso adelante. Eran Hiruma, Kaiyu y Kuni. Hida entonces les habló de Oni no Hatsusuru, un teniente de Fuleng que todavía estaba en las tierras sombrías y era quien ahora las gobernaba en ausencia de sus amos. Los 3 hombres tendrían que matar al Oni para demostrar su valía. Entraron en las tierras sombrías y, trabajando juntos, atraparon y mataron al Oni. Además de los poderes habituales de los Oni, se rumoreaba que el toque de Hatsusuru no Oni traía un dolor sin fin. Hatsusuru no Oni fue atraído por Hiruma a una trampa construida por Kaiyu, que había sido asegurada con las protecciones sobrenaturales de Kuni. Esto sucedió en el año 43. En recompensa, a los 3 se les concedió el derecho de fundar cada uno sus familias dentro del cangrejo. Hiruma se convirtió en la mano derecha de Hida, Kaiyu fue puesto a cargo de las defensas,
y a Kuni se le dio permiso para estudiar las tierras sombrías para encontrar sus debilidades. Hiruma había blandido la espada Chikara, pero al ser nombrado jefe de su propia familia, se la regaló a Hida como muestra de lealtad. Desde entonces, ha sido costumbre que el campeón del clan cangrejo la lleve, convirtiéndola en el arma ancestral del clan. Hiruma construyó la sede del poder de su familia en el corazón de las tierras que se le habían concedido, un poderoso edificio que acabó conociéndose como el Castillo de la Luz del Día. Se convirtió en el eje de la primera muralla, un centro de mando para las defensas cangrejo. Tras la desaparición de su único hijo Atarashi en el Día del Trueno, Hida juró no volver a tener otro hijo, pero su hermano Togashi vio el dolor de Hida y les contó a los dragones acerca de este. La dragona del trueno se conmovió tanto que tomó forma humana y fue a ver a Hida envuelta en una poderosa tormenta y confesándole su amor. Un año después regresó, mortal de forma permanente y con su hijo en brazos. El niño fue llamado Hida Osano-wo, el cual tenía sangre de dragón y de un kami. En el año 63, Hida renunció como campeón del clan y se recluyó en sus propias meditaciones. El mando del clan lo tomó su hijo Osano-wo. Su primer curso de acción fue librar una guerra contra el reino de los trolls, al sur de sus territorios. Después de una larga batalla, ambos lados de esta guerra se enfrentaban a la derrota. Sus fuerzas estaban demasiado igualadas. Enfrentado con la verdad de que perpetuar esta guerra destruiría a su pueblo, el campeón cangrejo cedió, permitiendo que los trolls sobrevivieran en las ruinas de su imperio. Se creía que Osano-wo fue el primer practicante de cetrería en Rokugan, y a menudo se lo representa con su halcón Hekido. Construyó Kyuden-hida, la fortaleza principal del cangrejo, a partir de la piedra de una sola montaña, tallándola con truenos. En el año 65, Osano-wo tuvo dos hijos de dos madres distintas. Nombró heredero a uno de sus hijos, Kenzan. Su otro hijo, Kaimetsu-wo, abandonó las tierras cangrejo indignado y viajó a las Islas de las Especias y la Seda, donde fundó el clan Mantis. En el año 97, Osano-wo fue asesinado con una espada envenenada por un agente del Kolat, una secta secreta de conspiradores que quieren destruir el orden imperial. Tras su muerte, fue reconocido como la fortuna del fuego y el trueno y se convirtió en un sirviente de Bishamon, la fortuna de la fuerza. A pesar de todo, Hida estaba convencido de que su hijo Atarashi no estaba muerto. Algo le decía que seguía con vida en las tierras sombrías. Así que en el año 210 abandonó sus meditaciones, anunció que iba a encontrar a su hijo perdido, tomó su Tetsubo y salió a las tierras sombrías para nunca más ser visto. Y en efecto lo encontró, y para colmo de desgracias, comprobó que ahora era un no muerto diabólico. Padre e hijo se enzarzaron en una durísima lucha que duró incontables asaltos. Pero finalmente, Hida mató a Atarashi antes de sucumbir a las heridas infligidas por su hijo corrupto. El golpe que mató a Atarashi fue tan poderoso que abrió un agujero llameante hasta el mismísimo infierno. Literalmente, Hida creó un volcán con un solo golpe. Antes de que el kami sucumbiera a las heridas, rezó a su madre, Amaterasu, para salvar el alma de su hijo. La Dama Sol entonces bendijo el suelo sobre el que habían luchado, dando nombre al volcán como el Horno de Amaterasu, un lugar que desde entonces había permanecido puro y libre de la mancha. La leyenda dice que en el lugar donde murió su hijo, Hida construyó un templo y enterró en él las últimas pertenencias de los 7 truenos, y solo entonces sucumbió y murió. En el año 314, un poderoso ejército de horrores atacó el Castillo de la Luz del Día gracias a la traición de un Shugen Yakuni llamado Kaigen. Solo la oportuna intervención de un grupo de Nezumi, hombres rata que habitaban escondidos en la región, persuadidos por el valor de un joven explorador llamado Hiruma Kazumi, salvó el castillo del desastre. Esta alianza improvisada marcó el comienzo de una extraña amistad entre los cangrejo y los Nezumi, que ha perdurado hasta el día de hoy.
En el año 375, el castillo fue atacado de nuevo, esta vez por una fuerza a las órdenes de un poderoso monstruo conocido como Usu no Oni. Mientras el Oni ponía el castillo bajo asedio, la mayor parte de las fuerzas de las Tierras Sombrías prosiguió su avance, adentrándose más profundamente en el imperio. Al final, un ejército cangrejo reforzado por las legiones imperiales al mando del propio emperador derrotó a Usu no Oni y a su horda a las puertas de Kyuden-Hida. El ejército combinado cangrejo imperial marchó entonces hasta el Castillo de la Luz del Día. Esperaban encontrarse el castillo en ruinas, pero se sorprendieron al verlo no solo intacto, sino también combatiendo aún contra un ejército de enemigos. Al poco tiempo lograron romper el cerco y el campeón del cangrejo declaró que si los defensores del Castillo de la Luz del Día no hubiesen organizado una resistencia tan obstinada, es posible que no hubieran logrado detener la ofensiva de Usu no Oni. A finales del siglo IV, el emperador Hantei Fujiwa intentó frenar el ascenso al poder de una cábala secreta de samuráis conocida como el Gozoku, que habían usurpado su autoridad. Decidió hacerlo rompiendo la unidad interna de uno de los principales partidarios del Gozoku, el clan de la Grulla, abriendo una brecha entre la cortesana familia Doji y la mercantil familia Yasuki, que por aquel entonces formaba parte del clan de la Grulla. Siguiendo las órdenes de Fujiwa, el leal clan del cangrejo expandió sus fronteras, invadiendo tierras Grulla. La guerra abierta estalló cuando los cangrejos se apoderaron de las tierras Yasuki y afirmaron que los Grulla no tenían necesidad de ellas. En realidad, las maquinaciones de Fujiwa habían funcionado demasiado bien. El daimyo Yasuki llevaba mucho tiempo enfrentado con el campeón Grulla. La familia Yasuki desertó después de prestar juramento al campeón cangrejo y todos los intentos de negociar la paz fracasaron o se vieron saboteados por fuerzas exteriores. Al final la guerra se convirtió en una enorme carga económica para todo Rokugan, ya que los Yasuki y los Grulla bloquearon gran parte de las cosechas. Una vez llegó a su fin, Fujiwa emitió un edicto en el que declaró que ningún clan podría volver a movilizar todas sus fuerzas contra otro. Desde entonces estaría prohibida la guerra abierta entre clanes en el imperio. Los Yasuki han sido una familia del clan cangrejo desde el conflicto y en la actualidad las relaciones entre el cangrejo y la Grulla siguen siendo mucho más que tensas. Pero no en todos los casos. En el año 715, la guarnición Hida fue atacada por un ejército de las Tierras Sombrías y únicamente logró sobrevivir gracias a la oportuna intervención de Daidoji Masashigi, del clan de la Grulla, que lideró sus tropas hasta el otro lado del Puente de las Mareas. Masashigi murió combatiendo mientras subía la marea, y los cangrejo, desde entonces, pasaron a llamar a los Daidoji los Grulla de Hierro, la única familia Grulla a la que respetaban. En el año 716, un Oni monstruoso conocido como la Fauce unificó bajo su voluntad incontables horrores de las Tierras Sombrías. Organizó una vez más vastas legiones y lanzó un ataque coordinado contra el imperio como no se había visto desde los tiempos de Fuleng. Los monstruos invadieron las tierras de la familia Hiruma del clan cangrejo, que fueron retrocediendo a medida que la corrupción de las Tierras Sombrías volvía a extenderse. Nuevamente, el imperio se enfrentaba a un peligro existencial. Tras la pérdida de las tierras Hiruma, parecía que solo un milagro podía salvar el imperio, y ese milagro se produjo. Mientras el clan formaba una última línea defensiva desesperada a lo largo del río Seigo, la shugenya más poderosa del momento, Kuni Osaku, hizo que las aguas del río se levantasen como un infranqueable muro de agua sagrada, impidiendo el paso a las tropas de la Fauce. El campeón del clan cangrejo, Hida Banuken, aprovechó la oportunidad y ordenó a sus hombres que comenzasen a construir una muralla a las orillas de este río. La labor era tan titánica que hombres de todo el imperio se sumaron a la frenética construcción, en el mayor ejemplo de labor humana jamás visto. Y es que debían darse prisa, porque por cada día que Osaku mantuviese la barrera de agua, perdía un año de vida. Al cabo de 74 días, las fuerzas de Osaku finalmente flaquearon y murió. Al ver que el flujo de agua disminuía, la Fauce lanzó a su ejército hacia adelante, para luego estrellarse de cabeza contra una poderosa fortificación, la muralla del carpintero.
los cangrejos lanzaron de inmediato un contraataque contra la horda de la fauce, ahora confundida y paralizada. El enfrentamiento, que acabaría por conocerse como la Batalla de la Cresta de la Ola, terminó con la muerte y el regreso al inframundo de la fauce, tras lo que sus ejércitos quedaron derrotados y dispersos. La muralla del carpintero es con diferencia la construcción más grande del imperio. Sus gigantescas paredes, enormes almenas y altísimas torres de vigilancia rodean la frontera meridional de Rokugan y constituyen desde entonces la primera y última línea defensiva contra los ataques de las Tierras Sombrías. Con todo, los miembros del clan cangrejo sienten un miedo inconsciente que resuena en lo más profundo de sus mentes. ¿Existe acaso ahí fuera algún otro ser como la fauce? Un terror que no les deja descansar. Así que, mientras el resto del imperio celebraba, los cangrejos se pusieron manos a la obra. Durante los meses y años posteriores, la muralla se extendió por toda la ribera del río Seigo, ahora conocido como el río del enfrentamiento final. 20 años después, la muralla fue completada. Algunas incursiones esporádicas logran atravesarla brevemente antes de ser expulsadas. Pero aparte de eso, ha resistido durante los últimos 4 siglos todos los intentos efectuados por las Tierras Sombrías para destruirla, manteniendo al imperio a salvo. La muralla es tan grande y está tan plagada de torres, baluartes y túneles que casi funciona como una gran y alargada ciudad hiperfortificada. Los cangrejos prácticamente siempre están de servicio en la muralla. Muchos de ellos pasan meses o incluso años viviendo en su interior. E incluso se han encontrado secciones secretas con locales clandestinos. Pero no todo era motivo de celebración. Los Iruma habían perdido para siempre sus tierras, ahora totalmente corrompidas, y no descansarían mientras su hogar ancestral permanezca en las garras de los demonios. A medida que la familia se fue recuperando de sus graves pérdidas, lanzó el primero de numerosos intentos de recuperar el castillo de la luz del día. Los ejércitos Iruma lograron retomar el castillo en el año 747. Lo volvieron a perder y de nuevo lo recuperaron en el 819. Pero una vez más, a las pocas semanas, lo perdieron de nuevo. Se trata de un esfuerzo inútil que se ha convertido en una obsesión para ellos. No obstante, en el año 815 sí que hubo un fracaso de la muralla del carpintero, cuando el clan unicornio regresó al imperio cruzando las Tierras Sombrías y tan desesperados por salir de allí que asaltaron la muralla. Aunque esta estaba equipada con todo tipo de armas de asedio, nunca se habían enfrentado a la velocidad y potencia de los caballos de guerra unicornio, quienes derrotaron a la infantería cangrejo y entraron por la fuerza en Rokugan. Los cangrejo aprendieron de esta humillante derrota y reforzaron sus técnicas contra este tipo de enemigos. Siglos más tarde, los cangrejos sufrieron otra tragedia a manos de un misterioso Oni que apareció bajo los mismos pies del clan. Algo comenzó a crecer e infectarse bajo las tierras Kuni. Las plantas se marchitaron, el agua se volvió fétida y los Shugenja dejaron de poder comunicarse con los Kami. Los Kuni empezaron a evacuar y trasladaron sus valiosas bibliotecas justo antes de que hordas de criaturas de las Tierras Sombrías emergieran de debajo de la tierra. Este ejército subterráneo estaba cavando un túnel hacia el corazón de Rokugan a las órdenes de un Oni llamado Doukutsu no Majo, pero los Kaiju llegaron a tiempo al rescate de los Kuni, usando los propios túneles contra los excavadores. Los ingenieros Kaiju desviaron los acuíferos, inundando los túneles y transformándolos en una trampa mortal. Una vez que lograron aniquilar al último de los engendros de Doukutsu no Majo, los Kuni se pusieron manos a la obra para purgar la mancha de sus tierras. Descubrieron que purificar la mancha era completamente imposible, pero no desistieron en su empeño y finalmente dieron con la solución más radical. La única manera de eliminar la mancha de sus tierras era purgarla completamente de energía espiritual. No quedaría nada, ni bueno ni malo, ni sagrado ni diabólico. Los Shugenja Kuni transformaron sus tierras en un páramo estéril en el que nada podía vivir. En el siglo XI nació Hida Kisada, el más famoso campeón del cangrejo. Era fácilmente el hombre más alto de Rokugan, con una altura de 2 metros, lo que para los estándares del imperio se consideraba casi un gigante, y le valió el apodo del Gran Oso. Con solo 16 años mató a un Oni con sus manos desnudas. Llevaba en todo momento la armadura ancestral del clan, Ketsuen,
usada originalmente por el propio Hida, y según los rumores no se la quitaba ni para dormir. Su desprecio por Hantei 38 era bien conocido. Kisada creía que Rokugan necesitaba un liderazgo fuerte y que era hora de que el imperio se uniera y destruyera las tierras sombrías de una vez por todas. Afirmó que el emperador Hantei 38 no tenía la voluntad ni la fortaleza para lograr esta tarea. Entonces, en el año 1123, sucedió el golpe del escorpión, cuando el campeón de dicho clan asesinó al emperador y usurpó su trono. Kisada lideró al ejército del clan cangrejo a la capital imperial, Otosanuchi. Shohu, el campeón del escorpión, esperaba que Kisada se pusiera de su lado. Sin embargo, decidió unirse a los otros clanes contra Shohu. Más tarde le confesaría a su hija que en principio estuvo a punto de unirse al escorpión, pero que el acto de Shohu de pedirle ayuda fue algo que vio como una debilidad, y fue eso y no otra cosa lo que le llevó a ponerse del lado de los otros clanes. Cuando todo terminó, el hijo adolescente del emperador se convirtió en Hantei 39 y tomó a Kachiko, la viuda de Shohu y mujer más hermosa del imperio, como su esposa. Kisada vio al nuevo emperador como un muchacho ingenuo que se había casado con una traidora, así que en secreto comenzó los preparativos para dar él su propio golpe de estado, casi tan pronto como el nuevo Hantei tomaba el trono. Pero no podía hacerlo mientras protegía la muralla al mismo tiempo. Entonces, el jefe de la familia, Kuni, le sugirió lo impensable: aliarse temporalmente con las fuerzas de las tierras sombrías, permitirles pasar y luchar junto a ellas hasta tomar la capital, y una vez tomado el trono, traicionar a sus demoníacos aliados, purgarlos y devolver el orden al imperio con puño de hierro. Cualquiera pensaría que esta locura era inaceptable y de hecho Kisada rechazó la idea, pero tan solo un año después finalmente fue convencido de llevarla a cabo y comenzó los preparativos. Llegado así el año 1128, atacaron. Nadie esperaba un ataque por parte del cangrejo y mucho menos esta alianza impía, por lo que avanzaron con facilidad, al menos hasta que fueron detenidos por una coalición de varios clanes y un ejército de Ronins liderados por Toturi, el desposeído campeón del León y eterno rival de Kisada. Fue entonces cuando todos los acontecimientos coincidieron en la peor de las situaciones, pues los pergaminos negros que contenían el alma de Fuleng fueron abiertos por un rencoroso Shugenya escorpión, y el espíritu del Kami oscuro poseyó el cuerpo del emperador. Inmediatamente, todas las fuerzas de las tierras sombrías traicionaron a los cangrejo e invadieron Otosanuchi para reunirse con su señor. Kisada, avergonzado por su demente traición, decidió cometer seppuku para limpiar el cangrejo de la vergüenza de aliarse con las tierras sombrías. Pero su hijo Yakamo le convenció para que ayudara a planificar la reconquista de Otosanuchi, y Kisada comprendió que sólo así restauraría su honor. Kisada había estudiado de cerca a Otosanuchi para planificar su invasión, y con su guía, el ejército unido de todos los clanes derrotó a las hordas de Fuleng. Los nuevos 7 truenos, entre los que se encontraba el propio Kisada, asaltaron la ciudad prohibida y se enfrentaron al emperador Fuleng en su palacio, quien, por muy poderoso que fuera, al haber poseído el cuerpo de un humano, ahora era mortal. Tras una lucha durísima, consiguieron derrotarle, acabando con Fuleng para siempre, pero también con el linaje de los Hantei. No hubo más remedio que nombrar un nuevo emperador, y este fue Toturi, el que se había alzado como comandante general de todos los ejércitos unidos. Kisada, por su parte, murió por complicaciones de sus heridas. Aunque muchos lo veían como un traidor al imperio, Toturi se encargó de limpiar su nombre y le dio el funeral de un samurái honorable. Además de eso, lo nombró como la fortuna de la persistencia. Si hizo esto, en realidad no fue por otra cosa que astucia política, pues un nuevo linaje imperial como lo era el suyo necesitaba todos los apoyos posibles para devolver la estabilidad al imperio, y con estos honores póstumos se ganó el apoyo del clan cangrejo, que estaban deseando redimirse. Así, los cangrejo fueron absueltos de cualquier acusación de traición y regresaron con honores a su eterno deber de guardar la Gran Muralla. Veamos ahora un poco sobre cómo son los cangrejo. Ellos son los únicos samuráis que visten armadura pesada, y aparte de la katana, habitualmente usan como arma un tetsubo, es decir, un bate de hierro gigante con púas que te puede convertir en una irreconocible y humillada papilla humana, cosa que ha pasado más de una vez.
Los cangrejos viven en un estado de preparación constante. Una incursión con éxito de las tierras sombrías provocaría una destrucción mucho mayor que la de cualquier conflicto entre clanes. Ellos parecen crecerse ante la violencia, pero han visto más horror que cualquier otro samurái, y cuando llegan al límite de su cordura, pueden convertirse en una máquina de matar peligrosa que ya no distinga amigo de enemigo. Se dice que la única forma de detener la ira de un cangrejo así, una vez que se ha despertado, es decapitándolo, pero hay historias de cangrejos sin cabeza a los que ha sido necesario golpear más veces antes de que cayeran. La ceremonia de Genpuku es un momento crucial en la vida de un samurái. Es el momento en que asume su deber como miembro de su casta y la carga de defender su apellido ancestral. Por ello, todos los clanes tienen ceremonias bastante estrictas y singulares para el Genpuku, que incorporan algún tipo de prueba o reto. La mayoría de las veces se trata de alguna demostración de fuerza o destreza en algún duelo o exhibición. Pero los cangrejos lo hacen mucho más brutal. Ellos exigen que sus alumnos vayan a las tierras sombrías en solitario y regresen con la cabeza cortada de un demonio, si es que quieren que se les considere samuráis. En cuanto a sus castillos, el clan cangrejo es con diferencia el que más uso hace de la piedra. Los castillos cangrejos son brutalmente prácticos y son diseñados en su totalidad por artesanos del clan. En otros clanes, a menudo un señor selecciona a un arquitecto mediante la celebración de un concurso, y el mero hecho de decidir qué arquitecto puede presentar primero sus planos puede llevar semanas de negociaciones, en las que se utilizarán todas las intrincadas maniobras y juegos de influencia de cualquier otra intriga palaciega. Los arquitectos y sus patrocinadores también presentarían regalos a los señores, en teoría como una forma de demostrar seriedad y dedicación al proyecto, aunque en la práctica a menudo se trata de un soborno. Pero por supuesto que los cangrejos rara vez permiten que estos juegos palaciegos se entrometan en un asunto tan importante como la construcción de un nuevo castillo, si es que lo hacen alguna vez. El mismo valor que permite al clan cangrejo dominar en el campo de batalla les permite ignorar los entresijos sociales. Cuando la cortesía o la tradición ponen en peligro la eficacia, los cangrejos se oponen a esas pérdidas de tiempo. Los miembros del clan están seguros de sí mismos y de su única misión: proteger Rokugan a cualquier precio. Y a menudo ven a otros clanes como unos cómodos ignorantes desagradecidos, mientras los demás les suelen ver a ellos como unos brutos maleducados y obsesionados con cuentos de terror. Un señor cangrejo considera que ha cumplido con su deber si sus invitados tienen comida y una habitación en la que dormir, mientras que un señor grulla se aseguraría de que los invitados tengan una habitación bien equipada, manjares delicados, arte y música para divertirlos y una conversación placentera con la que poder pasar el tiempo. Los barracones de un castillo normalmente están destinados para los soldados y en caso de necesidad para mercenarios. Exigirle a un samurái que comparta sus aposentos con soldados plebeyos es un insulto que ningún noble o samurái puede tolerar, con la excepción de los pragmáticos cangrejo. Curiosamente, todos los pueblos cangrejo disponen de una pequeña casa o cabaña apartada para los invitados, no importa lo pequeños o pobres que sean. En otros clanes los anfitriones siempre alojan a los huéspedes en sus propias casas, por lo que esta costumbre les resulta extraña. Pero la realidad es que no se trata de una falta de educación, sino de una cuestión de supervivencia. Ningún cangrejo se negaría a ofrecer su hospitalidad a un viajero desafortunado, pero la hospitalidad debe templarse con suspicacia. Podría tratarse de alguien manchado que regresa a escondidas de las tierras sombrías, sin ser consciente de su terrible naturaleza o decidido a no admitirla, y a la mañana siguiente podría salir convertido en un monstruo. Todos los cangrejo han oído multitud de historias en las que una familia da la bienvenida a unos primos a los que no veían desde hacía años, y al día siguiente todo lo que queda de la familia son unos huesos roídos y un amplio rastro de sangre que lleva a un bosque cercano. Por eso, estas casas de invitados están secretamente diseñadas para cerrarse desde fuera y dejar atrapado al huésped en caso de emergencia. En cuanto a sus ceremonias, tienen pocas y son breves, porque no disponen del tiempo como para practicarlas, y además muchas veces les parece que son una frivolidad innecesaria. Los funerales formales son un lujo que los cangrejos raramente pueden permitirse, debido a su proximidad con las tierras sombrías y a los peligros que conlleva realizar un funeral cerca de allí. Cuando se producen, los funerales cangrejos se celebran en interiores con todas las ventanas abiertas para que el alma pueda escapar, a excepción de las ventanas que dan al sur, es decir, a las tierras sombrías, que siempre están cerradas y selladas.
El Festival de Hida, celebrado únicamente por los cangrejos el tercer día del mes del jabalí, honra al fundador de su clan con la mayor competición de fanfarronadas del imperio. Es el único momento en el que los samurái cangrejo pueden consumir la carne de su animal totémico. En cuanto a su relación con otros clanes, viéndolos de peor a mejor, sin ninguna duda con los que peor se llevan es con los Grulla. Los cangrejo odian al clan Grulla, casi tanto como a los demonios. No solo por los conflictos fronterizos, sino porque representan todo lo que los cangrejos desprecian. Llevan dos formas completamente opuestas de entender la vida. Por motivos similares, tampoco toleran demasiado a los escorpión, pues estos son engañosos y tramposos como los Grulla, pero a diferencia de estos, muestran un cauteloso respeto hacia los cangrejo, y a veces sus agentes han resultado de utilidad para las familias Kuni e Iruma, cosa que les desagrada admitir. En cuanto al clan dragón, este les suele resultar algo indiferente, sobre todo porque habitan en extremos opuestos del imperio, pero tampoco les agradan demasiado. Los cangrejos no confían en lo que no pueden entender, y si hay un clan enigmático, ese es el del dragón. Además, consideran que viven demasiado cómodos en las montañas del norte. Sin embargo, hay excepciones. La familia Dragón Mirumoto es muy respetada por su habilidad militar, y la familia Agasha tiene muy buenas relaciones con la familia Kuni por toda la ayuda que les prestan en sus investigaciones. Los cangrejos tienen un respeto a regañadientes por el clan león, pues no pueden ignorar su destreza táctica. En general se llevan bastante bien. El único problema que los cangrejos tienen con el león es que a veces les resultan algo engreídos y demasiado obsesionados con el Bushido como para resultar pragmáticos en situaciones complejas. Pero por lo demás todo está bien con el león. Los cangrejo han demostrado un sorprendente nivel de respeto por el pacifista clan Fénix. Los dos clanes nunca han peleado por tierras debido a la distancia geográfica entre ambos, y sus otros intereses son tan diferentes que nunca han tenido motivos para estar en desacuerdo. Además, los Fénix a menudo dicen lo que piensan, y eso es algo que agrada a los brutalmente honestos cangrejo. Contrario a lo que se esperaría, los cangrejos se llevan a las mil maravillas con el clan unicornio. Son muy parecidos a ellos en el sentido de que sus extrañas costumbres los han convertido en forasteros entre comillas dentro de Rokugan, y su destreza marcial los marca como verdaderos guerreros. Eventualmente, el clan Mantis pasó a convertirse de clan menor a uno de los grandes clanes, y naturalmente que los cangrejos se llevan con ellos mejor que con ningún otro, básicamente debido a su parentesco y a lo necesarios que son en la defensa de las fronteras marítimas del imperio. En cuanto a los clanes menores, los cangrejos ven a la mayoría de ellos con un alto grado de favor, respetándolos por su fuerza relativa en comparación con su tamaño. Por último, está el curioso caso de la raza de los hombres rata, los Nezumi. Mientras que la mayoría de los rokuganeses desprecian a los Nezumi, los cangrejos los reconocen como activos cruciales en la lucha contra las tierras sombrías. Su inmunidad a la mancha, así como su conocimiento íntimo de las áreas de las tierras sombrías, los convierten en excelentes exploradores. Si bien muchos cangrejos ven a los Nezumi como una combinación de aliados incómodos o enemigos tolerados, existen relatos de ataques de Nezumis hambrientos y despiadados contra casas y caravanas cangrejo remotas. Y del mismo modo, existen relatos donde los humanos malvados dan la bienvenida a los Nezumi solo para capturarlos y exterminarlos. Por último, solo nos quedan por ver las familias principales del clan cangrejo, que son los Hida, los Hiruma, los Kaiju, los Kuni y los Yasuki. Todos los cangrejos viven para librar la guerra del Kami Hida contra las tierras sombrías. Cualquier otra tarea es una imposición secundaria, y los Hida no tienen pelos en la lengua. Los mimados nobles de los demás clanes consideran los modales Hida casi tan impactantes como un Tetsubo en la parte posterior del cráneo. Aliados y enemigos horrorizados han desafiado a duelo a miembros de la familia Hida como un acto reflejo solo para que los Hida lo ignoren al considerarlo una pérdida de tiempo más. Por estos motivos, los Hida son entendidos como brutos maleducados. Y es que para comprender a los Hida es necesario unirse a ellos en la muralla. Ser un Hida es vivir sin comodidades. Por lo tanto, no debería sorprender que se enfaden cuando aquellos a los que protegen no muestran la debida gratitud. Puede que un mercader Yasuki o un ingeniero Kaiju digan que un guerrero es tan bueno como su arma, pero un Hida diría que un auténtico guerrero sigue siendo letal, desarmado y completamente borracho. Teniendo en cuenta su sombría tarea, la familia Hida no puede permitirse el lujo de desprenderse de nadie y enseña que todos deben ser útiles al clan en algo.
Como todas las familias de Rokugan, los Hida tienen muchas tradiciones, pero pocas veces las convierten en una obsesión. Los festivales son distracciones agradables, pero nada más. Las armas ancestrales que no funcionan igual de bien que otras más modernas tienen que dejarse de lado para innovaciones más efectivas. Los Hida viven en el presente. En sus tierras se mira a los forasteros con suspicacia. Consideran a los visitantes como una perturbación o una carga innecesaria, a no ser que hayan venido a poner sus espadas al servicio de la causa, en cuyo caso dan la bienvenida hasta a los mercenarios Gaijin. Ni siquiera los plebeyos respetan a los viajeros de otras partes del imperio, y parecen venerar a la familia Hida incluso más que al propio emperador. A pesar de lo dispares que son las 5 familias cangrejo, todos confían en el liderazgo probado de la familia Hida. Como dice el dicho, hay pocos lugares a lo largo de la muralla del carpintero tan seguros como detrás de un Hida. Su fortaleza principal, Kyuden Hida, es probablemente el castillo más fortificado de toda Rokugan. El rasgo más llamativo de este palacio se encuentra montado sobre su entrada principal, el gigantesco cráneo de la fauce, colocado como trofeo y advertencia. Los Hiruma han sido la mano derecha de los Hida. Actúan como exploradores, mensajeros y espías. No son muy conocidos fuera de las tierras cangrejo. Los extranjeros pueden percatarse de ciertas diferencias respecto a los Hida, como que son más delgados y llevan armaduras más ligeras. El entrenamiento de un Hiruma se centra en la supervivencia, el sigilo y la velocidad. Mientras que los Hida manifiestan abiertamente sus emociones, los Hiruma son fríos y melancólicos. Ellos no pueden volver a empezar hasta que recuperen su legado perdido. No heredan tierras de labranza, ni castillos, ni pergaminos, ni artefactos, ya que todo se perdió junto con sus tierras. Los Hiruma necesitan restituir su nombre mediante la reconquista constante de sus tierras ancestrales. Pero hasta que llegue ese glorioso día, pueden hallar cierta satisfacción recuperando algún que otro artefacto. Eso sí, mencionar las tierras Hiruma es un tremendo insulto. La familia lleva siglos sin un hogar y sus territorios se han convertido en parte de las tierras sombrías. Los Hiruma suelen recorrer las almenas de la muralla y dirigir la vista hacia el sur, en dirección a las tierras que una vez fueron suyas, mientras susurran: algún día, algún día. Los Kaiju son los ingenieros por excelencia. Ellos personifican el futuro de Rokugan. El clan del cangrejo tiene muchos detractores, pero pocas son las críticas que se hacen a los Kaiju. Antes de que los Yasuki se convirtieran en los embajadores del clan, era la familia Kaiju la que se encargaba de la diplomacia. Mediante palabras racionales pueden calmar hasta al Hida más iracundo. Mientras los Hiruma se esfuerzan por encontrar fragmentos de su pasado y los Hida se enfrentan al presente, los Kaiju tienen la mirada puesta en el futuro. Al planificar trampas y fortificaciones, primero deben imaginarse cada posible ángulo de ataque. Deben ir varios pasos por delante, tanto de sus enemigos como de sus aliados. Hay un dicho entre los cangrejo que dice que si un Kaiju abandona el campo de batalla es que la derrota es inevitable. El talento de los Kaiju para calcular resultados es casi profético. Su fortaleza principal es el castillo del carpintero, el cual está casi totalmente mecanizado, con plataformas que suben y bajan, ingeniosas poleas y contrapesos, cintas transportadoras propulsadas por engranajes y un complejo sistema de alarmas que parece sacado del futuro. La tercera persona que aceptó el reto del Kami Hida fue un Shugenya vestido con sombrías túnicas. Kuni era un erudito ambicioso dedicado a la búsqueda del conocimiento, y sus descendientes continúan sus experimentos en las tierras sombrías. Arriesgan sus mentes y sus almas al estudiar las diabólicas fuerzas del Higoku. Fuera de las fronteras del clan abundan los rumores sobre que los Kuni están corruptos o que tienen una deshonrosa predisposición a diseccionar cadáveres. Pero los Kuni insisten en que para combatir de forma efectiva a los espantosos habitantes de las tierras sombrías, es necesario que se ensucien las manos. Así que cargan con el deshonor de manipular cadáveres y ser vilipendiados, porque sus descubrimientos salvan centenares de vidas. La invasión de Doukutsu no Majo determinó para siempre el estilo de vida de los Kuni, ya que aquel ataque contaminó su hogar con la mancha. Ahora están totalmente descentralizados, pero esto es relativamente positivo, porque así protegen mejor sus investigaciones y es más fácil poner en cuarentena cualquier experimento fallido. La familia no tuvo más remedio que purgar toda la energía espiritual de sus tierras, quedando estas desoladas, y hasta la fecha no se ha descubierto un método eficaz para restaurarlas. En todo caso, se ha encontrado una solución temporal, que es poner centenares de pequeños santuarios por todas partes.
Estas estructuras atraen a los kamis y los espíritus bondadosos, y así les obligan a quedarse en las tierras kuni, como si fuera una especie de irrigación espiritual. Por supuesto, se critica muchísimo a los kuni por esto, ya que parece que consideran a los espíritus como herramientas, pero a los kuni les trae sin cuidado siempre y cuando funcione. Ellos todo lo hacen con desapego. Si uno de los kami fundadores se acercase a un kuni, en lugar de apartar la vista y hacer una reverencia, el kuni echaría mano a un pergamino y comenzaría a tomar notas. Ellos pasan gran parte de sus vidas aislados, en todo caso con un par de miembros de su familia inmediata y poco más, y suelen ser socialmente ineptos. Pero una vez al año, el castillo kuni es sede de el Simposio Kuni. Estos cazadores de brujos regresan de sus viajes por todo el imperio para reunirse. El acontecimiento incluye exposiciones de monstruos, disecciones y muestras de artefactos prohibidos. Esta macabra exhibición resulta estremecedora para los forasteros, pero para los kuni se convierte en una alegre reunión familiar. Rara vez se describe a los kuni como compasivos, pero son de los pocos habitantes de Rokugan que se apiadan por las víctimas de la mancha. De hecho, el propio fundador de la familia sucumbió a ella, y están dedicados a hallar una cura. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Las cuarentenas son inevitables. Por eso, los protectores kuni administran el Cuartel de los Malditos, que es en parte un cuartel, un hospital, un centro de investigación y una cárcel. Por último está la familia Yasuki. Después de desertar del clan de la grulla, los Yasuki proporcionaron a los cangrejos su destreza mercantil. Sin su ayuda, el constante asalto de los horrores que moran en las tierras sombrías hubiese agotado sus recursos hace tiempo. Los grullas se esfuerzan por hacer que todo el mundo crea que los Yasuki son unos criminales deshonrosos. Los acusan de avaricia, de piratería y contrabandismo. Pero los Yasuki están contentos de haberse adaptado bien al clan cangrejo, gracias a un arraigado realismo. Para ellos, el oro es lo que rige el imperio, y pretender que no lo hace es en el mejor de los casos una ingenuidad y en el peor una mentira. Y punto. Los Yasuki recurren a los Hida para que los apoyen cuando sus planes se tuercen, pero se esfuerzan más que cualquier otra familia cangrejo en ser autosuficientes y no suponer una carga, porque creen deberle un enorme favor a los cangrejo por haberles aceptado. Aunque, en honor a la verdad, casi nunca son una carga, prácticamente todo lo contrario. Eso sí, que sean francos no los convierte en honrados. Sus tratos raramente son justos, y hasta los mercaderes más astutos pueden acabar saliendo de un mercado Yasuki pensando que han hecho el trato de su vida cuando en realidad acaban de tomarle el pelo. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan cangrejo. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.